Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Diálogo Piensa, volviendo ya a la presencialidad, hoy con dos panelistas de lujo. Vamos a hablar sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, así que muy bienvenidos nuevamente a los Diálogos Piensa, año 2022, y sin más preámbulo voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Profesor Fernando Wilson, quien es licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica y doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, docente de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Y por otro lado, tenemos hoy a Tomás Villarroel, quien es licenciado en Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Historia Europea de la Universidad de Chile y doctor de la Universidad, ahí tú me corriges si lo pronuncio mal, de la Julius Maximus Universitat en Alemania. Y además, y lo más importante, investigador asociado de la Fundación Piensa, además de académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Tomás, en tu casa nuevamente. Gracias. Muy bien, como ustedes saben, y como sabrán quienes están escuchándonos en sus casas, hace ya prácticamente un poquito menos de un mes, el 24 de febrero, estalló una invasión, digamos de esa forma, de Rusia a territorio ucraniano, pero que esto viene de, quizás tiene antecedentes que podríamos llamar inmediatos. En lo inmediato podemos decir que en noviembre de 2021 hubo una escalada del conflicto cuando Rusia comenzó a hacer ejercicios militares en la frontera de Ucrania. En enero, como habrán visto toda la noticia, Rusia envió 100.000 hombres a la frontera ucraniana y el 21 de febrero, que es también un hito bien importante, Rusia reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk, lo que 3 días después dio inicio a un conflicto que muchos dicen que es el más grande desde la Segunda Guerra Mundial, al menos desde el punto de vista de la tensión del territorio europeo. Por lo tanto, y una primera pregunta dirigida a ambos, pero primeramente a Tomás Villarroel, ¿cuál ves tú que sean quizás las razones quizás más de fondo, ya sea económica, geopolítica, cultural incluso, de por qué Rusia decidió este año escalar el conflicto y derechamente invadir suelo ucraniano? Bueno, me gustaría que nos situemos en los años 90, ¿no? Yo creo que desde ahí se puede entender quizás de mejor manera lo que está pasando hoy día, ¿no? Lo que es una invasión abierta, una invasión descarada, a diferencia de lo que pasó el año 2014, ¿no? Tuvimos primero una invasión de Crimea, subrepticia, se trató de esconder esto y posteriormente Putin lo reconoció abiertamente, ¿no? Pero aquí estamos hablando de otra dimensión, ¿no? Me gustaría llevarlos a los años 90 y básicamente lo que prima en la sociedad, si tratamos de entender la sociedad rusa de esa época, es una cierta desilusión. Es una cierta desilusión por la democracia, por el sistema de economía de mercado que se estableció en la era postcomunista o postsoviética bajo Yeltsin, y que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo que se produjo en los años 90, nacionalistas, comunistas, jubilados saliendo a las calles a protestar masivamente contra el gobierno de Boris Yeltsin, especialmente años 93, 94, al principio del 91 hubo todavía obviamente 91, 92, un entusiasmo por este cambio tan drástico, por esta cesura, por este cambio de época que había ocurrido en el 91. Y lo que se instala entonces es esta cierta desilusión, si se quiere una melancolía, una nostalgia por este imperio que se había desintegrado, que había llegado a su fin el año 91, con condiciones económicas desmejoradas. Condiciones económicas que los vivían en carne propia los ciudadanos rusos, que como dije recién, comenzaron a salir a las calles a manifestar su protesta. Por lo tanto, ese es el terreno que abona la llegada de Vladimir Putin al poder a fin del 99, año 2000, y que lo afianzan en el poder. Por eso es que Putin ha tenido un respaldo mayoritario, a pesar de la manipulación de encuestas, etcétera, ¿no es cierto? Que me parece que es realista pensar de que hay mucho dato manipulado, sobre todo los datos oficiales que entrega Rusia, que aporta Rusia. Así todo me parece que podemos partir de la base con tranquilidad de que efectivamente el dato es cierto de que la mayoría de la población rusa, incluso hoy día, todavía apoya a Vladimir Putin. Lo que Putin intentó hacer fue reconstruir o reconstituir esta grandeza perdida, esta grandeza que se había perdido en los años 90. Y ese es el proyecto hacia el cual se encamina desde el año 2000 en adelante. Me gustaría mencionar un hito más,
quizás Fernando puede aportar a continuación los elementos geopolíticos, quizás los voy a dejar un poco de lado. Putin quiere reconstituir esa grandeza perdida o salir de esta humillación, como lo sintieron muchos rusos de los años 90. El año 2008, Putin, en una conversación, esto lo leí hace poco, por cierto, en una conversación con George Bush, le dice que él considera que el Estado ucraniano no existe propiamente. Por lo tanto, ahí tenemos un primer hito muy importante en términos de la concepción que tenía Putin respecto ya en ese momento, muy tempranamente, o digamos, 14 años antes de los sucesos que estamos viviendo hoy día, respecto de el estatus, el rango que le asigna a Ucrania como una entidad propia, independiente y soberana. Y posteriormente tenemos, bueno, los sucesos del año 2013-14, el Euromaidán, la anexión de Crimea, la ocupación de la zona de la cuenca del Donbass y la escalada final que nos lleva a la invasión del 2022. En esa misma línea, Fernando, ya situándonos en el año 2013 en adelante, ¿tú ves que lo que está pasando ahora es una continuidad o es un hecho, digamos, que marca un hito como una nueva etapa del conflicto? A ver, en términos prácticos, ahí es donde tenemos el problema central, que es que la apreciación estratégica rusa se quedó fijada el 2014 y particularmente las debilidades tanto institucionales como operativas que presentó tanto el Estado ucraniano como las condiciones básicas de la capacidad de defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas. La presunción estratégica era de que el gobierno Zelensky caería muy rápido y de que la población recibiría a las tropas rusas como libertadores. Es decir, había una concepción, que ese es uno de los grandes misterios de la guerra, respecto a cómo se llegó a tomar esa decisión, digamos, sin considerar las apreciaciones de aquellos que sostenían opiniones exactamente en contrario. Una señal de alerta que esto iba mal se dio 3 semanas antes de la invasión, cuando a inicios de febrero, cuando un general que en retiro, que es el director de la Asociación de Oficiales en Retiro del Ejército Soviético, ruso hoy día, escribió un comentario brutal en contra de una eventual invasión, planteando que Rusia fracasaría en esa invasión, que no estaban las capacidades para ello, que Rusia quedaría convertida en un paria, aislado económicamente, etc. Un oficial de esa posición no se habría arriesgado a escribir algo así si no lo hubiera hecho a petición de un oficial en servicio activo, que muchos indican sería el jefe de Estado Mayor Conjunto ruso, el general Gerasimov. Y aquí es donde tenemos una dualidad que ya se nota nítidamente. Existe el círculo en torno a Putin, con el ministro de Defensa, el general Shoigu, que es una figura que no tiene prestigio dentro del ejército, es más bien un político de uniforme, el canciller Lavrov, la vocera del Kremlin, etcétera, que apoyaban un ataque desde la perspectiva de la necesidad política interna rusa, y por el otro lado, los militares profesionales, que son los que iban a tener que hacer la invasión, que evidentemente estaban en contra. ¿Y dónde está la señal más clara de eso? En el mes y medio que se demoraron en tomar finalmente la decisión, la crisis que fue extremadamente larga. En eso nos indica que para Putin y su círculo, esto era una continuidad de la toma de Crimea. Pero los mandos profesionales de las Fuerzas Armadas tenían perfectamente claro que había un ciclo político que era completamente distinto. Me atrevería a decir que es un elemento que no se ha usado mucho, no se ha mencionado demasiado, el derribo del avión de Malaysian Airlines, el MH317, en el contexto del combate de la cuenca del Don, digamos, de las repúblicas independientes, y las sanciones consiguientes que llegaron después, demostraron a los militares profesionales la debilidad política y la debilidad económica de Rusia. ¿Y la debilidad militar? O sea, siguiendo la misma línea tuya, tú mencionabas que, Fernando, y de hecho en la propia inteligencia estadounidense, con lo que sí fue filtrando en la prensa, deliberadamente y probablemente, no lo sé, que en 72 horas los rusos tomarían Kiev. Y entonces ahí quizás había, no sé si una sobreestimación del poderío militar ruso, pero a día de hoy podríamos decir que la opinión internacional respecto al poderío ruso o las capacidades militares por tierra están bastante mermadas. O sea, el ejército ruso está quedando quizás mal parado a nivel internacional, ¿no? A ver, lo que pasa es que ahí tenemos 3 cosas que hay que ir prelando, digamos, en sucesión. No nos olvidemos que el poderío militar ruso básico y la única condición que le permite seguir siendo superpotencia es su capacidad nuclear estratégica. Tienen 18 submarinos balísticos, tienen misiles basados en tierra, tienen bombarderos nucleares que les entrega la segunda mayor capacidad nuclear del mundo. Es una realidad objetiva, digamos, y que
después de Estados Unidos están ahí. Tienen más de 4.500 cabezas de combate nucleares sobre los 10 kilotones, eso es muy potente. En un segundo lugar nos encontramos con que sus fuerzas convencionales han sufrido una subinversión sostenida desde el fin de la Unión Soviética. No podemos dejar de lado el hecho de que el PGB ruso es una fracción del norteamericano. Hoy día se encuentran básicamente con un PGB que es inferior al alemán, se ubica, es gruesamente del tamaño de Holanda y Bélgica combinados, ligeramente por encima de Italia sola. Eso significa que mantener un aparato militar de 1.100.000 soldados en activo, combinado con inventarios de material gigantesco, no permite al mismo tiempo generar ni el gasto suficiente en mantenimiento, en modernización, en reemplazo de material y tampoco en entrenamiento operativo. Eso ha significado que el ejército ruso, que esperaba, digamos, dar un golpe de mano con fuerzas especiales, ya es más o menos claro que buscaban capturar un aeropuerto al norte de Kiev, el aeropuerto Holodomel, con comandos de fuerzas especiales, digamos Spetsnaz, y desde ahí aerotransportar en aviones a una división de paracaidistas, repetir gruesamente lo que hicieron en Kazajstán hace pocas semanas atrás en apoyo al régimen local. Cuando eso falló, demostró primero que las Fuerzas Armadas ucranianas habían hecho las tareas, es decir, habían estudiado el libreto, la aproximación táctica que los rusos han usado en Georgia, en la Segunda Guerra de Chechenia, en la toma de Crimea, y también habían tomado las providencias para impedir el desarrollo de esta acción que iba a ser seguida de este verdadero paseo militar sin oposición que buscaba el ingreso a Ucrania. Cuando eso ocurrió, el ejército ruso no tenía ni la disposición táctica, ni el grado de alistamiento, ni el entrenamiento y, lo más crítico hasta el día de hoy, los suministros. Y termino con un solo elemento. Más allá del daño considerable que han producido en una serie de ciudades, no han podido utilizar artillería de la forma que la doctrina rusa de combate tradicionalmente la usa. Y eso apunta directamente a la fragilidad logística, es decir, a la incapacidad de contar con la munición, los vehículos de transporte, el sistema de gestión logístico que le permita a estas fuerzas desarrollar, digamos, las operaciones en forma continua. Vamos a volver a eso porque han habido harto movimiento últimamente, el tema de la pérdida quizás de neutralidad de Suiza, que era lo característico de su política internacional, o el aumento también que anunció Alemania de 2% del PIB también en defensa, que también es un hecho que vamos a volver sobre eso. Quisiera, Tomás, preguntarte quizás algo más en la retórica internacional. Se ha escuchado muchísimo, bueno, esto también lo hemos visto en Chile, incluso en la política interna, que se le atribuye al enemigo, digamos, nazismo, ¿no es cierto? De hecho, si uno ve las pancartas contra Putin, se le ve caracterizado como con el bigote de Hitler, pero a la vez se acusa, el mismo Putin acusa de que está en una misión de desnazificación del territorio ucraniano. ¿Cómo ves tú la utilización, digamos, de ese elemento retórico de apelar al nazismo? Si es tan así, ¿es Putin nazista, nazi, o son los ucranianos nazistas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que claramente podemos hablar de simplemente una política, ¿no es cierto?, masiva, consistente y sistemática de fake news, ¿no? De invertir los términos, ¿no? Desinformación, claro. Y de desinformación en definitiva, ¿no? La pregunta es, o la pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿quién está implementando y aplicando políticas que pudieran tener cierta similitud, digamos, con el nazismo histórico del 33 al 45, del 39 al 45. En ese sentido, me parece que todo el montaje propagandístico que ha realizado el Estado ruso, claro, llega a un extremo yo creo que se puede decir perfectamente de una ridiculez, ¿no? Estoy leyendo aquí, esto apareció en un medio alemán del día de hoy, una declaración con ocasión de la reunión que tuvieron Lavrov y el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano Kuleba en Turquía. Dice, es decir, una declaración muy reciente, ¿no es cierto? Dice, Lavrov dice, ¿no es cierto?, nosotros no vamos a invadir ningún otro país y nosotros tampoco hemos invadido a Ucrania. Entonces, claro, yo creo que ese tipo de afirmaciones, el hecho de que supuestamente están en un proceso humanista, digamos, en una operación de humanidad, de desnazificación, me parece que, claro, permite
incluso ahorrarnos toda clase de comentarios y de adjetivos, porque es tan brutal, son tan brutales esas afirmaciones. De hecho, ¿no? el mismo Putin dijo que el presidente Zelensky era drogadicto nazi. Ya, o sea, Es que ahí hay un tema que obedece más bien al mercado interno, a la opinión pública interna rusa, y que recuerda el hecho que durante la Segunda Guerra Mundial, parte considerable de la población ucraniana efectivamente se vinculó con las fuerzas alemanas de ocupación, desarrollando luego de la recuperación territorial rusa, digamos, en el contexto del 43-44, una actividad guerrillera que se extendió hasta inicio de la década del 50. Un líder muy conocido, Stefan Bandera, digamos, etcétera, tenían adherencia explícita a una ideología nazi. En esa estructura tiendo a creer que eso fue un discurso más bien orientado a la opinión pública rusa, que no había sido preparada para la legitimidad de un conflicto de estas características y mucho menos para la guerra que se está peleando hoy día, y que por tanto tenía que recurrir a lo que ya a estas alturas se habla directamente en retórica como la falacia, la reductio ad Hitlerum, digamos. Simplemente al calificar algo de nazi, uno se ahorra cualquier justificación posterior, digamos, simplemente es el mal encarnado y se debe. Ahora, en esa situación, eso estaba dirigido al mercado interno básicamente por un asunto muy sencillo. Putin y la Cancillería rusa no consideraban que Europa y Occidente pudieran tener una postura coordinada frente a esto. Esto tenía que durar 48 horas, tenía que ser extremadamente rápido y Occidente no debería haber tenido la capacidad de articular una respuesta organizada frente a esta situación. Se habrían encontrado con un fait accompli, con un hecho dado, al igual que como ocurrió con Crimea. Perdón, en el mismo sentido me gustaría complementar lo siguiente. Ya desde la época de Stalin, la lucha contra el nazismo, ¿no es cierto?, contra el fascismo, y en ese momento, claro, la Unión Soviética fue, hay que decirlo también de ese modo, ¿no es cierto?, fue víctima del asalto, de la invasión de la Alemania nazi, pero el antifascismo, ¿no es cierto?, o el eslogan del antifascismo o nazismo, ¿no es cierto?, fue obviamente un elemento o un factor aglutinador. Y por lo tanto, vemos, ¿no es cierto?, cómo hoy día también para el mercado interno se está volviendo a ese eslogan que de alguna manera, ¿no es cierto?, reunió a muchos rusos o ciudadanos soviéticos en los años 40, después de la invasión nazi. Hay que tener en cuenta incluso previamente el gran terror de los años 36 al 38 en la Unión Soviética, claro, que dejó millones de muertos, ¿no? Esa es la realidad. El Holodomor, digamos, ucraniano, de hecho, sin comprobada. Y más encima, antes tenemos la política, claro, de hambre o de inanición que llevó adelante Stalin el año 32 y 33. Nuevamente con Ucrania, o sea, fue básicamente Ucrania la que sufrió algunos lo han llamado genocidio, y hay algunas instancias e incluso organizaciones que han llamado a esta muerte se calcula entre 4 y 6 millones de personas, el año 32 al 33, de hambre, lo han llamado también una forma de genocidio. Eso contó con el beneplácito de Stalin, si acaso no fue una orden directa de él. Entonces, Rusia venía, o sea, la Unión Soviética se encontraba en una época muy tumultuosa con esta hambruna, posteriormente con el Gran Terror, y la gran guerra del 41 al 45 fue un elemento que logró de alguna manera quizás reconciliar a los rusos, y había un enemigo al frente, que era claro y que se reunía, ¿no es cierto?, bajo esta etiqueta del nazismo. Entonces, también incluso a ciudadanos rusos de mayor edad que se acuerdan de alguna manera de esta época, claro, les puede hacer también mucho sentido esta retórica de encontrarse con ese tipo de adversario o de enemigo enfrente hoy día. Un conflicto maniqueo, digamos, la gran guerra patriótica se convierte de alguna forma o busca extraer legitimidad en esta invasión. Reitero, la idea era que esto tenía que ser un golpe rápido, muy efectivo, y lo que está ocurriendo hoy día no estaba dentro de los planes de nadie, y ahí están teniendo que reaccionar. Y de ahí nos encontramos con las protestas callejeras. Tienen 5.000 detenidos diarios, digamos, 5.000 a 7.000 detenidos diarios en Moscú y San Petersburgo, de lo que se sabe. Cortaron Facebook, Instagram, incluso TikTok, que es chino, digamos, es decir, LinkedIn más recientemente, Twitter también, lo cual está mostrando que los rusos están teniendo un problema interno comparativamente elevado. Y esto, digamos, ¿cómo se va a justificar la cantidad de bajas que tienen? No hay una cifra legítima. Los ucranianos dicen hasta 11.000 muertos, claro. La inteligencia norteamericana está planteando del orden de los 4.000. La verdad es que aunque sean, no sé, uno, ya es más
de lo que estaba considerado dentro de lo que tenía que ser otra joya más en la corona de el último de los dinosaurios, líder del poder duro, del hard power, al que nadie se le podía resistir. Y en esa misma línea, Fernando, uno ve, por ejemplo, con los acontecimientos de Euromaidán en 2013, donde había quizás esta tendencia más, ciertos sectores de la población de integrarse más ahora a la Unión Europea, y ahora uno ve la noticia que, paradójicamente, está más cerca que nunca de integrarse a la Unión Europea y ya se están activando los protocolos, los mecanismos. Postularon, de hecho, oficialmente la semana pasada. ¿Cómo ves tú lo que podría pasar a futuro? ¿Cómo podría escalar el conflicto si es que esa solicitud prospera? A ver, en términos prácticos, no va a alcanzar a prosperar antes de que esto debiera terminar. A ver, primero que nada tenemos que tener claro que esto ya no tuvo una solución militar. Eso es el primer elemento básico. Este es un conflicto que incluso si los rusos llegan a tomar Kiev, llegan a tomar Kharkov, ya está mutando rápidamente de un conflicto convencional simétrico de intensidad mediana, es decir, ejércitos que se enfrentan y que chocan, a un conflicto híbrido en el que comienzan a aparecer fuerzas asimétricas de la mano de los civiles ucranianos armados, que han sido convertidos en auxiliares de la defensa, oficiales y todo lo demás, pero ya comenzamos a ver aparecer eso. También hay grandes protestas ucranianas nacionalistas con banderas ucranianas en los territorios ocupados, en los sitios ocupados por el ejército ruso, es decir, ya tenemos esa fe. Y a medida que el ejército ucraniano pierda, digamos, sus medios convencionales, pierda tanques, artillería, sus medios regulares de librar el combate, va a ir mutando a un conflicto ya propiamente asimétrico de guerrilla. Todo el equipo que le está entregando Occidente permite hacer esa transición. Misiles antitanques Javelin, cohetes Enlo, Panzerfaust 3, AT-4, Enlo, misiles Stinger, Strela, ahora los británicos entregan Starstreak, armas antiaéreas portátiles, digamos, de lanzamiento desde el hombro, son altamente efectivas y permiten hacer esa transición a guerra y guerrilla. Por lo tanto, incluso si los rusos lograran tener éxito en términos de ocupar territorio, que a estas alturas es un poquito más discutible, están en una pausa operativa, ya consumieron los suministros que tenían acumulados, esto va a ser un conflicto, o sea, que va a convertir a Afganistán en un detalle, digamos, o Chechenia en un detalle, porque es un país de 45 millones de habitantes, altamente urbanizado, y además con personas altamente educadas que pueden librar una lucha de guerrilla o terrorismo urbano que es una pesadilla, más aún con el apoyo de la inteligencia occidental, etc. Por lo tanto, el punto más bien es cómo se negocia, y yendo después de esta introducción a tu pregunta propiamente tal. El problema central es que esto le cierra, o más bien presiona a Rusia y le da a la Cancillería ucraniana una carta con la cual negociar. Recién antes de ayer los rusos por primera vez verbalizaron una lista de peticiones. Reconocimiento de la independencia de Luhansk y Donetsk, reconocimiento de la anexión de Crimea y reforma constitucional ucraniana que reconozca su neutralidad. Bueno, hay que definir qué se entiende por neutralidad. Y eso es un elemento que ahora, digamos, ellos podrían retirar la postulación a la Unión Europea. Es decir, esto es un juego de cartas, digamos, para ver cómo se negocia una escena en la cual Rusia ya no consiguió lo que quería y ahora hay que buscar una salida elegante para todos los bandos. ¿Cómo valoran ustedes, Tomás, Fernando, la reacción de Occidente? Porque en su momento, y pensando particularmente en el presidente Biden, hubo quienes dijeron que fue muy blando en un principio, pero si uno ve la magnitud de la sanción económica, hay quienes dicen que son bien drásticas y que podrían ya estar entrando a jugar un rol bien importante en esa negociación. Bueno, un paquete de ayuda de 13.000 millones de dólares yo no lo llamaría blando, digamos. Ahora, en términos prácticos, la ayuda militar ha sido bastante considerable, no solamente la entrega de armamento y material, sino que un elemento un poquitito menos visible que se puede ver a través de fuentes de inteligencia abierta, OSINT, Open Source Intelligence, donde hay una serie de personas que traquean los vuelos de inteligencia de la OTAN que se están desplegando sobre Rumania, Polonia y con drones, digamos, de larga autonomía, incluso sobre el propio espacio aéreo ucraniano, RQ-4, etc. Eso implica que ellos tienen en este minuto un panorama táctico ruso más claro probablemente que el que tiene el propio ejército ruso. Y esa información se le entrega, es evidente, al ejército ucraniano de forma directa. Eso le ha permitido al ejército ucraniano tener una concentración de fuerzas, estar donde los rusos van a atacar antes que el propio ejército ruso inicie su ataque, distribuidos en una defensa en profundidad. Esa situación ya indica un nivel de compromiso discreto pero bastante elevado. Ahora,
no es posible pedir más so pena de encontrarnos en una escena estilo crisis de los misiles cubanos de 1962. Y ahí siempre es bueno recordar que en las frases de Charles de Gaulle, digamos, Cuba no vale una guerra atómica. El riesgo de una intervención directa de las Fuerzas Armadas de la OTAN, debido al involucramiento del artículo 4 y 5 de la Carta Atlántica, arriesga una escalada muy rápida a un conflicto atómico. Ahora, como Rusia no ha tenido éxito, amenazó con eso hace 2 sábados atrás, puso en alerta a Putin su disuasivo nuclear estratégico, zarparon los submarinos balísticos a sus bastiones en el Mar Blanco, en el Mar de Davis, pero también ahora surge todo este tema de las armas químicas desde ayer, que son herramientas que Rusia esgrime para compensar su fracaso convencional. Confiemos que todavía no se va a atrever a usarlas, confiemos en eso, en términos de que y los está tirando sobre la mesa para compensar la ausencia de la conquista de alguna gran ciudad. No tienen Kharkov, no tienen Kiev, incluso en el sur no tienen Mariupol, no tienen Gerson todavía en términos, por lo menos completo, tienen solamente el barrio portuario. En esa situación, de alguna manera, este desastre militar convencional ruso no podemos decir que sea único o inaudito en la historia. Ya lo vivieron en 1904, 1905 contra Japón, ya lo vivieron en 1940 en la Guerra de Invierno contra Finlandia. Un ejército enorme, pero pobre, que desde la Guerra Fría no ha recibido gran inversión, las pocas, digamos, recursos que hay se van al disuasivo nuclear, que no tiene niveles de entrenamiento elevados y que no tiene disponibilidad de elementos logísticos, digamos. No tiene munición, no tiene combustible, no tiene los camiones o los dispositivos logísticos para llevar esa logística de combate a la primera línea, porque un ejército pobre invierte en sistemas de combate, no en acopios o elementos que no se ven. Entonces, en esa situación, de alguna manera uno comienza a entender los pies helados que tenía de alguna manera el general Gerasimov y los comandantes superiores profesionales del ejército versus Shoigu, ministro de Defensa. Ahora, me gustaría introducir un matiz a lo que dice Fernando, y me gustaría poner el foco en Europa, en la reacción de Europa y específicamente de Alemania, si consideramos que Alemania tiene cierta relevancia o debería tenerla. O debería tenerla, ¿no es cierto?, la mayor relevancia en el continente europeo. Y claro, y ahí yo señalaría así, o introduciría el matiz en el sentido de que, claro, la reacción europea y específicamente de Alemania fue bastante blanda, fue, me parece, por lo menos inicialmente, muy endeble. Eso es algo que personalmente me impresionó bastante. La línea alemana fue de, por ningún motivo y taxativamente, no enviar armas, mientras que otros países ya lo estaban haciendo. Ya lo estaba haciendo Gran Bretaña, incluso los países bálticos, algunos países bálticos antes del 24 de febrero habían anunciado el envío de armamento antitanque, por ejemplo, a Ucrania, y Alemania seguía en una línea tajante de no hacerlo, por diversos motivos, entre otros, claro, está el motivo económico también, y aparentemente eso pesa mucho en la cabeza del actual canciller alemán Olaf Scholz, y también hay otros elementos que también inciden, como elementos históricos o el elemento del trauma de la Segunda Guerra Mundial y por cierto, del nazismo, etcétera, en el sentido de tratar de instalarse también como una suerte de potencia blanda que de alguna manera ejerza cierto liderazgo en el mundo, pero en virtud de esas competencias y no de una política dura como sí la pueden realizar quizás de mejor manera, con mayor libertad, porque no tienen ese pasado otros estados. Y ahí hemos visto también una gradualidad o una flexibilización de eso, porque, claro, esta línea o esta política de la concretamente socialdemocracia, que es el principal socio que gobierna ahora en Alemania, ha cambiado y en el fondo ha habido envío de armamento ahora a Ucrania. Así y todo, todavía Alemania se muestra muy dubitativa respecto de otras sanciones, ¿no? Entonces todavía se mantiene esa reticencia alemana. Ahora, claro, hay que decirlo, Alemania sí depende, ¿no es cierto?, del gas, a diferencia de Estados Unidos, que no depende del gas ruso, ¿no? Entonces hay diferencias, obviamente, que hay que, o elementos de la realidad que hay que considerar. En ese sentido, exacto, Estados Unidos es básicamente autosuficiente en términos de petróleo y, no sé si me equivoco, también del gas, pero no es el caso aún de Alemania. Entonces, claro, eso también es un elemento que complejiza
un posicionamiento más duro por parte de Alemania. Está también el tema de los aviones MiG-29 que ofreció Polonia de transferirlos a Estados Unidos que para... Claro, que eran Claro, aviones quizá. ex-alemanes orientales, digamos. Ahora, ahí también hay un elemento que se vuelve incomprensible y que mancha bastante el legado de Angela Merkel, en términos de que después de la toma de Crimea, no solamente haber mantenido la adquisición del gas ruso, sino que haber incrementado la dependencia con la construcción del gasoducto Nord Stream 1, digamos, el inicial, digamos, a través de las aguas bálticas que no atraviesa Ucrania, y haber permitido y financiado el Nord Stream 2, que nunca ha operado, digamos, pero el hecho es que mandó una señal en términos de dependencia. Ahí uno adivina la apuesta de la Cancillería alemana bajo el gobierno de Angela Merkel de apostar fuertemente por la interdependencia compleja. Lamentablemente se cometió un error Múnich, por decirlo, Múnich 38, es decir, lo que para los alemanes era hacer a los rusos depender de su dinero, de los euros que se pagaba por el gas, para los rusos fue al revés, una dependencia alemana del gas ruso. Y el giro violento que vimos en el canciller Scholz, que vuelve a gastar el 2% del PGB en defensa, la liberación de armamento a Ucrania, etcétera, es más bien la toma de conciencia de un brutal fracaso de una política exterior llevada a cabo de aplacamiento, que vuelve a enseñar el mensaje de que a los aspirantes a dictador o a tirano, las concesiones de las democracias, lejos de aplacarlos, solo los estimulan. Me parece que, si puedo introducir el siguiente comentario, me parece que precisamente esta, si se quiere, exceso de buenas intenciones, ¿no? También solamente abonaron el terreno, o contribuyeron a abonar el terreno para que Putin llegara a ser quien es y llegara incluso a desatar esta invasión. Me parece que también en el plano simbólico también se dio un exceso de sumisión por parte de la canciller Angela Merkel, también es un elemento que uno podría criticar. Me llamó profundamente la atención, de hecho el año, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, es posible que haya sido el año pasado, con ocasión de las conmemoraciones del triunfo soviético en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, Angela Merkel aparecía, fue invitada por Rusia a esta conmemoración del 8-9 de mayo. Se celebra, es una celebración apoteósica que se realiza en grande en la Plaza Roja. Angela Merkel fue invitada con ocasión de esa conmemoración y ella parecía una vasalla, parecía una niña, una párvula, y básicamente asintiendo a todo el discurso de la victoria soviética, una victoria impecable, respecto de la cual ni siquiera ameritaría algún asomo de crítica. Y la verdad es que si uno revisa la historia, el ingreso del Ejército Rojo en Europa Oriental y también en Alemania fue bastante distinto, difirió bastante, ¿no es cierto?, de un ingreso y un control de Alemania y de Europa Oriental que fuese limpio. Estoy pensando en violaciones de mujeres, que fue bastante sistemático, etcétera, y otros crímenes que se cometieron. Ilya Ehrenburg llamaba literalmente a matar a los fascistas en el vientre de sus madres, digamos, o sea, era un discurso brutal. Ahora, en términos estrictos, el profesor Coker del London School of Economics plantea que de alguna manera el programa de desnazificación política fue excesivo y generó en el este de Europa un vacío de poder brutal que tras el fin de la Guerra Fría la Alemania reunificada no estuvo dispuesto a reasumir. Eso llevó a que los países del este de Europa en general hayan mirado más bien a los estados anglosajones, el nuevo frente de la OTAN haya mirado mucho más activamente a Estados Unidos y Gran Bretaña que a Alemania, que debería haber sido el gran factor de nivelación del poder nacional ruso. Y generó de esa manera la libertad que utilizó Putin en la Segunda Guerra de Chechenia como ministro de Seguridad Interior, luego en Georgia el 2007, luego en Ucrania el 2014. Si se fijan, son casi ciclos de 7 años, digamos, y ahora nuevamente el 2022 con la invasión. De alguna manera uno puede casi intuir en Putin la sorpresa frente a estas reacciones, porque estaba fuera de aquello a lo que estaban acostumbrados. Uno casi adivina los 5 minutos de silencio que se produjeron en el Oberkommando der Wehrmacht el 3 de septiembre del año 39, cuando se anuncia que Chamberlain ha declarado la guerra. Un factor que había sido provisto por Hitler al mando alemán como un factor de planificación vedado, es decir, el mando político se iba a encargar que los aliados occidentales no entraran a la guerra
para defender a Polonia. Un error de cálculo del mismo calibre del que estamos viendo en este Fernando caso. Tomás, me gustaría llevarlo un poco al vecindario, por decirlo de alguna forma, y cómo se reconfigura, digamos, geopolíticamente la política, incluso la política exterior de los países de Sudamérica. Pienso, a principios de febrero hubo una reunión de Putin con el presidente Fernández de Argentina, donde Fernández, bueno, muy mal cálculo también de tiempo, pero le dice a Putin que él tenía la intención de que Argentina fuese la puerta de entrada para que Rusia entrara decididamente a América Latina. Eso lo hizo 2 o 3 semanas antes de que explote este conflicto. ¿Cómo ven ustedes el rol de América Latina, el rol de Argentina e incluso el rol de Chile, pensando en que, quizás voy a pecar de simplista, pero últimamente, los últimos 20 años, yo diría que la política internacional, desde el punto de vista chileno, está más bien volcada a asuntos que se llaman de Estados, litigios, Bolivia, Perú, y ahora pareciera ser que la situación amerita, digamos, una incidencia o una decisión política más, digamos, más incidente, valga la redundancia. ¿Cómo ven esto pensando el panorama latinoamericano y el cambio de gobierno de Chile que ocurrió ya recién? A ver, en términos gruesos, lamentablemente Latinoamérica tiene un peso marginal en todo este tipo de procesos a nivel global. Las declaraciones del presidente Fernández eran un intento desesperado de atraer atención y conquistar relevancia internacional, que alguna vez Argentina la tuvo, ciertamente, y que hoy día lamentablemente no la tiene. Sus bonos de deuda son considerados bonos basura, no tiene crédito internacional, es un deudor neto, su capacidad internacional es marginal. En términos prácticos buscaba ganar un cierto grado de respetabilidad o en el último de los casos, algo que le gusta tanto a los K, provocar un poco a Estados Unidos. Ciertamente esto los dejó en una pésima posición. En el caso de el caso de Bolsonaro, en la otra vereda ideológica, también apoyando a Putin, no fue un comentario ciertamente mal ubicado, pero que ni siquiera tuvo eco internacional en términos de nuestra irrelevancia, lamentablemente en términos genéricos, a nivel internacional. Me atrevería a decir que en el caso chileno la política exterior tradicionalmente ha sido de Estado, los matices ideológicos han sido comparativamente menores, el nombramiento de Antonia Urrejola como canciller, de Jimena Fuentes como subsecretaria de Relaciones Exteriores, etcétera, tiende a sugerir que algo de eso se estaría manteniendo. Distintos trascendidos también nos estarían sugiriendo eso. El hecho que el presidente electo, hoy día ya presidente en ejercicio, digamos, haya expresado inmediatamente una condena a la invasión, incluso contra la opinión de algunos miembros de su coalición de gobierno, tiende a confirmar eso. Ahora, la verdad es que se produce una confusión también bastante grande, porque en América Latina no se entiende la naturaleza ideológica del gobierno de Putin. Por lo tanto, muchos tienden a creer que sigue siendo comunista. Y no se entiende que esto más bien es la resurrección de la vieja Rusia imperial. Vladimir Putin es un nacionalista paneslavo conservador. No es una persona que esté, entre comillas, cabalgando en los mismos caballos que Stalin, Khrushchev o Brezhnev. Es alguien que está tratando de emular a Alejandro III, Nicolás I, y en esa situación es un fenómeno mucho más difícil de enrielar porque se conecta con un nacionalismo ancestral que es incluso previo a los nacionalismos europeos de fines del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. Es un proceso de un reconocimiento de un ellos y nosotros muy difícil de cubrir. Bueno, y de hecho me da la impresión que quienes caen más en esa confusión es precisamente el Partido Comunista. Bueno, es que no entendieron nada. O sea, el Partido Comunista en Rusia de partida es ilegal y está perseguido. El líder del Partido Comunista en este minuto es un criminal buscado en la Rusia de Putin. Entonces salir apoyando a Putin significa que la cúpula del Partido Comunista chileno no entiende absolutamente nada de lo que está ocurriendo en Rusia, digamos. Claro, Tomás, poniendo un antecedente, bueno, que evidente, pensando en esa divergencia en una misma coalición de gobierno, porque está el Frente Amplio, por un lado, que, digamos, encabezado actualmente por el actual presidente, que da un apoyo instantáneo, inmediato, básicamente, a Ucrania, y por otro lado tenemos esta confusión quizás conceptual del Partido Comunista, que es su principal aliado gobierno. ¿Cómo ves tú, digamos, en términos políticos, es un elemento que podría llevar a quizás, no llamo un quiebre en la coalición de gobierno, pero que sí va a tensionar bastante estos próximos 4 años? Claro, es posible que tensione, ¿no? Ahora, la pregunta es si va a ir más allá de una pelea, de una rencilla menor, ¿no? Si podría desembocar en una ruptura
es algo que es difícil preverlo, ¿no? Pero me recuerda, sí, revisando archivos, me recuerda, sí, por ejemplo, disputas que hubo en los años 50 con ocasión, y aquí tenemos nuevamente a la Unión Soviética como protagonista, con ocasión de la represión del levantamiento de Budapest, el año 1956. Ahí también tenemos dentro de lo que en esa época era la oposición, gobernada Carlos Ibáñez del Campo, pero también tuvimos posiciones disímiles, claro, no eran gobierno, pero posiciones disímiles entre los socialistas y el Partido Comunista. Si bien el Partido Socialista posteriormente en Chile, claro, endureció su línea, especialmente después del 59, con ocasión de la revolución en Cuba, y teniendo a Fidel Castro como gran ejemplo, ¿no es cierto?, o líder a seguir y a emular. El Partido Socialista posteriormente en los años 60 y claro, 70 se radicalizó más y llegó a ser más radical que el Partido Comunista. En los años 50, en cambio, no fue así, y los socialistas salieron tibiamente a condenar el ingreso de los tanques soviéticos a esta represión sangrienta, claro, del levantamiento en Budapest, Hungría. En cambio, el Partido Comunista salió a apoyar férreamente los movimientos de tropas y, en definitiva, la represión ahí. Entonces, tenemos antecedentes o precedentes históricos que, claro, nos muestran tensiones y divisiones, y vamos a ver si acaso se replican ahora. Es probable que sí. La pregunta es cuál va a ser la magnitud de los efectos que esa divergencia puede tener. Bueno, quisiera primero agradecer la presencia de Fernando, Tomás, y además a la presencia del público. De hecho, vamos a abrir un espacio de preguntas. Supongo que en el público también habrán surgido algunas dudas, así que se abre la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Eduardo. Sí, dos cosas. Uno, ¿cómo creen que termina? Porque la historia, la crónica está en proceso y hay que también estimar alguna probabilidad de solución al conflicto y cómo termina. Y la segunda es de algo que yo no vi, que es el rol de China en este conflicto. Porque yo en lo personal creo que el gran ganador va a ser China. China se va a apropiar de las materias primas, China va a ser va a seguir en este espacio expansionista que está mostrando y quiere construir, ya sea por la ruta de la seda, que va a pasar en este minuto por todas las partes que están hoy día en conflicto. Exacto. Y que quiere llegar a todo el mundo, y es probable que termine siendo el gran ganador. Ya quiere mediar, y una cuestión que pese a que están haciendo los turcos hoy día en Exacto. Los chinos tienen mucha hambre y muchas ganas de ser ellos los protagonistas finales. Bueno, partiendo por el final de su pregunta, el hecho de que se hayan reunido los cancilleres el viernes pasado en Antalya, digamos, en Turquía, jueves y viernes pasado, ya nos confirma de alguna forma que la misma Rusia no le quiere dar tanto espacio a China. Recordemos que China el primer día de la invasión salió diciendo que no era aceptable esta conducta que recordaba la Guerra Fría. Eso es un mensaje encubierto, digamos, en relación al aislamiento chino después de la mantención del estalinismo hasta la muerte de Mao, digamos, y las diferencias que tuvo con la Unión Soviética de Khrushchev y de Brezhnev. Ahora, concuerdo, China esto para ellos es una estupenda noticia en términos de que les permite dejar de ser el villano preferido del mundo, digamos, después de su mal manejo de la pandemia y, bueno, todas las consecuencias de los choques sucesivos, primero con Trump y luego continuados con Biden. Pero en esa misma línea, China tiene limitaciones y problemas objetivos que van más allá de eso. China ya no es la simpática China que invierte, sino que está siendo vista como una amenaza formal, no solo en Europa, sino que también en África y en la propia América Latina. Los incidentes que se han visto, sin ir más lejos en nuestra propia región, con el intento chino de construcción sin licitación por asignación directa de un ferrocarril Valparaíso-San Antonio-Santiago, digamos, que apenas se abrió la licitación, China se retiró, digamos, molesto por la no asignación gobierno-gobierno. Es decir, procesos que utilizan extensivamente en Argentina y en Brasil. China tiene problemas. La política del lobo guerrero de Xi Jinping de antes de la pandemia hoy día tiene varios magullazos y tiene varios impactos. Lo que no quita que sea y que esto le dé un espacio de respiración y que está aprovechando magistralmente. Pero algo indica que Rusia prefirió a Turquía antes que a China. Negociar sobre un Estado menor y no
sobre una economía mayor y un socioeconómico y militar no precisamente cómodo. Sobre todo que van a tratar de canalizar todo el flujo de petróleo y gas que no van a poder vender a Europa ahora nuevamente a China, lo que los va a hacer aún más dependientes. ¿Cómo termina esto? Va a terminar con un anticlímax. Esto ya no tuvo una solución militar, no es descartable que Rusia haga un último gran intento y quizás incluso pueda conquistar alguna gran ciudad, Kharkov, Kiev. Están en este momento en lo que todo indica una pausa operacional, es decir, consumidos los grandes acopios de suministros que habían reunido antes del ataque, están reconstruyendo esto. No se sabe si es que es para tener el recurso de un ataque o si van a hacer un último esfuerzo, un último gran intento. Pero ciertamente ya no tuvieron la victoria fácil que esperaban. Putin es el nuevo villano mundial, Rusia tiene sanciones que son brutales y la confianza de los inversionistas internacionales en Rusia ya no existe. Por lo tanto, apenas vuelva a abrir la bolsa de Moscú, el desplome de los valores rusos va a ser masivo. En este minuto el rublo se cotiza a 120 rublos el dólar. Antes de la toma de Crimea era 30, digamos, para que miremos más o menos el nivel de daño económico. Va a haber una solución negociada, probablemente el resultado va a ser una congelación de Ucrania, en el sentido de lo que fue durante la Guerra Fría Austria o Finlandia. No van a ser miembros formales ni de la Unión Europea ni de la OTAN, pero ustedes comprenderán que ya con una asignación de ayuda militar y civil de 16.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, la cercanía con Occidente es absoluta, digamos. Por lo tanto, el gran objetivo estratégico de Putin, geopolítico, de la construcción de fronteras defendibles, digamos, de superar el problema de haber retrocedido tras el colapso de la Unión Soviética de las fronteras del siglo XX a las fronteras del siglo XVI, de exponer, digamos, el territorio, el hinterland, el núcleo del territorio nacional ruso a invasiones europeo-occidentales, no va a conseguirse. Es decir, digamos, puede que nominalmente Ucrania esté congelada, pero esto la confirmó como una potencia, como un país vinculado e inserto, al menos geopolíticamente, en la Europa occidental. En ese... último alcance. ¿Y valía la pena? O sea, No, ciertamente no. ¿Valía la pena? Yo estoy poniendo el caso de Ucrania. O sea, ¿valía la pena, en el fondo, aunque sea nominalmente? Porque en la práctica va a tener que llegar a eso. Exacto. Y lograr este nivel de destrucción en el país, cuando por último, diplomáticamente, decir, mire, ya no estoy, pero sí estoy, digamos. Es que tiendo a creer que eso no habría sido una opción el 24 de febrero. Las declaraciones de Putin, los planteamientos de Putin sugerían que la hipótesis maximalista era la anexión. Y las expectativas de la recepción de las tropas rusas como libertadores estaba directamente, y lo que mencionaba al inicio de esta presentación Tomás, digamos que ya desde el 2014 se venía planteando a Ucrania como un estado artificial y una nación artificial, todo llevaba a sugerir que la idea era ya derecha y directamente la anexión. Sí, respecto de China, muy brevemente, claro, llama la atención la cierta ambigüedad de China en este conflicto, ¿no? Están estos antecedentes de tensiones y también incluso de guerra que hubo en los años 60 entre China y la Unión Soviética, exacto, en esa región. Y llama la atención, claro, que por un lado China declare, estas son declaraciones recientes, de que en el fondo Occidente y concretamente Estados Unidos lo que está haciendo es echarle fuego a las llamas, ¿no? Esa es una declaración muy fuerte, con el dedo acusador, pero al mismo tiempo, poco después de iniciada la invasión, había dicho, bueno, cálmense un poco, tranquilícense y siéntense a conversar. Esa ambigüedad es llamativa. Ahora, también me sumo a la idea de que, claro, China toma palco y puede ser un ganador también en el siguiente sentido, en el sentido económico, ¿no? Podría haber, si es que las sanciones occidentales se endurecen y si es que efectivamente, por ejemplo, Estados Unidos, claro, el porcentaje de petróleo y gas que compra Estados Unidos de Rusia es menor, pero si es que sobre todo Europa deja de comprar masivamente gas y petróleo de Rusia, podría haber un redireccionamiento de esos volúmenes de petróleo y gas hacia China, ¿no? En ese sentido podría ser un
ganador, y también de los flujos comerciales, ¿no? Se podrían reorientar, ¿no es cierto?, hacia China, y en ese sentido China salir fortalecida y favorecida de eso. Leía hoy una noticia, ¿no es cierto?, que hablaba respecto de las sanciones también de Boeing y de Airbus, que están cayendo sobre Rusia actualmente. Un especialista decía de que si es que la flota aérea se mantiene parada y sin mantenimiento, etcétera, en un año más es posible que apenas la mitad de la flota pueda estar operativa. Ha sido ese nivel, el nivel del colapso del tráfico aéreo por el cierre, por todo el frente, por todo el lado occidental, que eventualmente apenas estaría en capacidad de volar el 50% si es que la situación se mantiene más o menos como está hoy día en 2 meses más. Ahora, y en ese sentido, y más allá de la ambivalencia y los juicios negativos que se pueda tener sobre la conducción política de Joseph Biden, el hecho concreto es que el mensaje que esta crisis dejó a Europa es que al final del día la Unión Europea es una magnífica organización para integrarse económicamente, pero en un mundo donde el poder duro y la guerra convencional, la guerra de agresión, vuelve a ser una herramienta, Estados Unidos es un socio sencillamente inevitable y se volvió a confirmar la razón de existir, el raison d'être de la OTAN. Es decir, en este minuto a los países europeos que habían reducido su gasto en defensa como mensaje de la obsolescencia de la OTAN, violando el compromiso del gasto del 2% del PGB, del PIB, perdón, y etcétera. Bueno, la acción del canciller Scholz es explícitamente decir, más allá de gastar plata en defensa, es, ok, perfecto, la vigencia de la OTAN hoy día es mayor que nunca y vamos a venirnos. Es decir, es subordinación a Estados Unidos en términos de política exterior de manera brutal y explícita. ¿No validan las exigencias que hacía Trump hace tan poco tiempo? Es que sí, pero no es solamente eso, también los hacía Barack Obama. El secretario de Defensa final de Obama, Leon Cohen, que luego fue el secretario de Defensa inicial de Trump, hizo varios tours a Europa donde simplemente no se lo escuchó, diciendo que Europa se estaba yendo gratis, el free ride, de la defensa norteamericana, es decir, Estados Unidos gasta el 5% del PGB en su defensa, mientras que Europa gastaba en promedio el 1,12%, excluyendo a Gran Bretaña y Francia, que por sus compromisos postimperiales gastan del orden del 2,5%. Entonces, en esa situación, Alemania durante la Guerra Fría llegó a gastar el 5,4%. Y bajó al 0,2, volvió a subir al 0,86, hoy día está en el 1,12, pero además su orientación de gasto es pésima, es decir, básicamente se utiliza para invertir en la gran industria de defensa, Airbus, DASA, etcétera, y no en el mantenimiento de los medios. El propio comandante en jefe del ejército alemán salió en una carta brutal en prensa diciendo que lamentaba no poder ofrecerle al gobierno una herramienta militar más eficaz producto de la subinversión y las malas decisiones. No le sirve de nada comprar magnífico equipo que luego no es mantenido para seguir comprando equipo a las mismas empresas. ¿Otra ronda de preguntas? Entendiéndose de que mayormente la caída de la Unión Soviética había sido a raíz también de otra guerra donde invirtió demasiado dinero y tiempo y gente en Afganistán, eso llevó a un colapso económico y el desarme, y después de eso aparece Putin como el nuevo líder reconstruyendo todo esto. Me da la idea de que el pueblo ruso tiene que tener, digamos, en la memoria aquella caída y que hoy día lo debe, de alguna manera, a cualquier información que reciba, como amedrentarlo a estar en otra cruzada de ese tipo. Yo, dado eso, dos preguntas que hacer. Veo, digamos, que esto en definitiva, porque se está comentando una salida armada, violenta, así no se visualiza como algo definitivo, sino que va a ser dentro del campo de lo económico, comercial, negociado. Entonces, sí, pero por otro lado tenemos este individuo que no obedece, digamos, mayormente por lo que se ve a cánones económicos, le gusta mucho el dinero, por supuesto, pero tiene como que un autoimpuesto, un norte, que es la refundación, como usted decía, del ex imperio, así,
Y lo puede eso, el nacionalismo lo puede hacer perseguir a ultranza esa idea, embarcando a Rusia, entendiendo que es un gran pozo con unas grandes uñas, pero que puede morir de inanición. Entonces, se puede repetir la historia. Entonces, una de las cosas que yo visualizaría en ese caso es que al final terminaría Putin como terminó Saddam Hussein o como terminó Mussolini, ahorcado por su gente porque los mató de hambre. Entonces, visualizo eso, pero creo que no va a llegar a aquí. Lo otro que me interesa saber es porque hoy día estoy escuchando un comentario en que un error táctico habría sido por parte de Europa y también de Estados Unidos, que en el desarrollo de Europa y de la OTAN también, posteriormente a la caída del Pacto de Varsovia y todo esto, ya, habría sido más táctico, como se incluyeron otros países del área soviética, haber incluido a Rusia dentro del pacto de la OTAN, para que de alguna manera, al estar en una de sus máximas es, al que lo atacan, todos lo defienden, estarse como amarrado para no poder disparar, porque este único individuo, y eso me lleva a otra cosa, que está conversando siempre con el gatillo puesto en lo nuclear, y yo creo que nadie en el mundo quiere eso. Los chinos conversan, pero no hablan así, quieren negociar. Este único loco que anda con el disparo. ¿Sí? No, a ver, es que eso se le ofrece. Haberle ofrecido a Rusia incorporarse a la OTAN habría sido el insulto sobre la injuria, el insulto sobre el daño. Y jamás lo habrían aceptado por orgullo. Boris Yeltsin, que presidió el aterrizaje forzoso y la reconversión de esta economía fracasada en una economía exportadora de commodities, se daba el lujo de humillar a François Mitterrand, quedándose a dormir la resaca de la borrachera arriba del avión y no bajarse por 40 minutos, digamos. Es decir, trataban de mantener hasta el último momento un recuerdo de que Rusia seguía siendo una gran nación. En esa situación eso habría sido, de alguna forma, una humillación que no habrían aceptado. Por otro lado, hay una diferencia fundamental entre los tres países bálticos, que fueron miembros de la Unión Soviética, digamos, entre 1941 y su disolución, 1940, perdón, y su disolución, y Ucrania. Y es que Ucrania es la cuna combinada de la nación rusa. El Kievan Rus, el primer principado coherente eslavo, digamos, del este de Europa, del cual luego se desprende Moscovia, digamos, y todo el proceso posterior, es, digamos, el origen del alma rusa. Los Bogatyr, digamos, los caballeros andantes, Ilya Muromets, Dmitry Donskoy, etc., son parte de la tradición rusa. En esa situación es lo mismo que para nosotros, como hijos de España, digamos, es el Quijote. Son figuras demasiado cercanas. Haber visto a un país denominado, al igual que Bielorrusia, eufemísticamente como el extranjero próximo, meterse a la OTAN es algo que va más allá de Putin. A Putin le podemos achacar el error de cálculo de esta crisis y esta guerra, de esta invasión. Pero eso es, cualquier líder ruso habría tenido que manifestarse en contra. Simplemente porque era una herida, digamos, ya demasiado fuerte. Ahora, ahí también está la torpeza, al igual que lo tuvo en su momento el presidente, si no me equivoco, Dugashvili de Georgia, en el Cáucaso, de postular a la OTAN. La OTAN nunca le respondió y le contestaron que no. De hecho, a la misma Ucrania discretamente se le dijo no. Pero el mero hecho de plantearlo, que probablemente le ganó un aplauso cerrado de su propio público local nacional, comenzó a encender luces de alerta en el tablero ruso. Ahora, con esto no estoy tratando de exculpar la invasión, pero, digamos, uno ara con los bueyes que se tiene, digamos. Y si uno sabe que Rusia tiene elementos atávicos de comportamiento internacional, no puede evitar reconocerlos, digamos. Henry Kissinger tenía un viejo dicho, digamos, ustedes no sacan nada con tratar de enseñarle a una jirafa a bailar. No va a aprender y además se va a enojar. Ustedes no sacan nada con tratar de incorporar a las ex repúblicas soviéticas a la OTAN, porque Rusia no lo va a permitir. Y eso ellos lo consideran una amenaza central. Y por eso el propio presidente Zelensky ha expresado directamente que está dispuesto a congelar su postulación a la Unión Europea, está dispuesto a congelar su postulación a la OTAN. Y por eso creo que la postulación es una ficha de negociación.
es tener una herramienta que poder negociar para darle algo a Putin. Tener algo que ofrecer a cambio de los miles de muertos. Eso mismo, complementando, leí un artículo en la BBC ayer y que justamente la posición de Putin ahora es que tiene que ganar algo más o menos significativo, si no el golpe a su imagen, que ya está ya grave, pero a nivel interno sería... Bueno, y no nos olvidemos que ahora tiene un rival, que es Alexei Navalny. Un tipo que cuando llamó a protestas en 3 ciudades, hubo protestas en 90 y luego en 130 ciudades. Es decir, Putin tiene un rival al frente, al cual además ahora, en ese sentido hay que reconocer que Navalny fue un genio en política, el lugar donde está más seguro es en la cárcel, porque depende completamente su salud de Putin. Y como ya lo trataron de envenenar, lo salvaron en Alemania, volvió a Rusia, lo encarcelaron y es donde está más seguro. En esa situación Putin corre un riesgo realmente severo. Y aquí es donde Putin tiene el problema. Que es un factor que se ha hablado poco en el contexto de esta guerra. El capitalismo de los amigos, cuando Putin encarceló a algunos oligarcas, premió a otros, etc., le construyó una plataforma de poder que hoy día está fuertemente golpeada. El más liberal, el más chascón de estos oligarcas es Roman Abramovich. El Chelsea. Exacto. Que lo está vendiendo y va a donar las ganancias para las víctimas de la guerra. Un mensaje muy potente. Y que él mismo reconoció que está mediando en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, entre las embajadas en Londres de ambos países. Hay otros oligarcas para los cuales este ejercicio está siendo extraordinariamente caro y está dañando sus patrimonios de manera brutal. Y recordemos que en Rusia los cambios de gobierno tradicionalmente se han hecho cuando un líder comienza a ser más problema que ventaja, puede prescindirse de sus amables servicios de formas no muy estéticas. Y puede refalarse en la tina, digamos, puede caerse en una escalera, digamos, puede suicidarse de 23 puñaladas por la espalda, digamos, o el clásico ruso reciente, digamos, envenenarse con Novichok o con polonio 211, entonces 210. En esa situación, como se mató al coronel Chepí, o se intentó matar al coronel Chepí, bueno, y a todos estos otros, el Litvinenko, etc. Entonces, en ese sentido, Putin corre un riesgo personal serio, pero no tanto de las sanciones europeas, sino que una base de poder, una nueva nomenclatura que no se conoce bien en Occidente, que es absolutamente opaca y que es la que lo puso primero en el cargo de ministro de Seguridad bajo Yeltsin y luego lo impulsó como presidente, comienza a decidir que este ejercicio está resultando demasiado caro. Tomás. En la misma línea, claro, me gustaría agregar la consideración de lo que se comentaba recién, y es que el grado de acorralamiento de Putin actualmente y cuáles son las proyecciones futuras de ese acorralamiento, por un lado, por el hecho evidente de las sanciones europeas y que por lo menos económicamente Rusia se está convirtiendo, está en el mejor camino a convertirse en un estado paria, ¿no? Aspecto que no solamente se ve reflejado, diría yo, en las cifras macroeconómicas de Rusia, en la pérdida del valor del rublo, en la pérdida del valor de las acciones rusas que se han desplomado, sino que también en la vida cotidiana de los mismos rusos, con el cierre de operaciones de compañías, de empresas, ¿no es cierto?, muy importantes en las grandes metrópolis. La pregunta es, ¿en qué medida, hasta qué punto eso va a generar también un descontento, por lo menos en capas medias y en capas altas, que están muy acostumbrados a un lifestyle vida, occidental, claro, ¿no? A un estilo de vida occidental, pagando ni siquiera como acá, que pagamos con tarjeta, sino que ahí se paga directo del celular, algo que, por ejemplo, aquí en Chile yo creo que se hace todavía bastante poco, en una escala reducida. Pero también sin poder ir a McDonald's, sin poder comprar Pepsi, Coca-Cola, etcétera, suma y sigue, H&M, Starbucks, que también cerró, etcétera, hasta Airbus y Boeing, que acabo de mencionar. Entonces, claro, por ahí se le podría abrir también un flanco. La pregunta es hasta qué punto ese podría mover del piso a Putin. Bueno, y tenemos el ejemplo de Nicolás Maduro, que tiene básicamente a toda una nación, un porcentaje importante del pueblo en su contra, pero se mantiene en el poder y ni siquiera nos atrevemos a proyectar hasta cuándo se saca del poder, porque yo creo que ese cálculo ya ni siquiera se hace. No se puede. Y por otro lado, lo que mencionaba Fernando, el tema de los oligarcas. Escuché también hace pocos días que algunos oligarcas están insinuando algunas críticas de tono bajo, algunas críticas suaves a Putin. Entonces, aparentemente ahí también hay movimiento y la pregunta es si ese conjunto de factores
señala algo. Señala algo y cuál va a ser el Dos desenlace que eso va a elementos, tener. complementando lo que plantea Tomás. Primero que nada, un liderazgo rígido, cristalino como el de Putin, no tolera el disenso en ningún sentido. Contra un liderazgo de esas características, el disenso no es ni en tono fuerte ni en tono débil. Basta que exista para demostrar que el poder se está perdiendo. Es un cristal que no tiene flexibilidad, no es dúctil. O rechaza, o no se lo critica, o se lo critica y se quiebra. Y eso obviamente es una señal de alerta francamente preocupante para él y su modelo de gestión. Y el otro punto que, como mencionaba Tomás, digamos, no nos olvidemos que en el intento de golpe del 22 de agosto del 91, la troika contra Gorbachev, en agosto, digamos, cuando se lo encierra en su dacha, precisamente en Crimea, y surge este grupo digamos, el ministro de Defensa, el director del KGB, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, digamos, el ministro de Defensa, que se acuartelan en el cuartel de la KGB, en la siniestra Lubyanka, digamos, en la plaza de Yersinsky, y repentinamente un desconocido alcalde de Moscú, Boris Yeltsin, llega en un vehículo de la policía, se para adelante y dice, oigan, a los canales de televisión locales, eso no salió por CNN, señores, acá adentro se está llevando a cabo un golpe, quieren quitarnos las libertades que nos acaban de dar hace unos tiempos y, como diría posteriormente Justinov, a 10 personas se las puede matar, a 100 personas o a 1000 personas se las puede mandar al Gulag, pero a 10.000 o a 100.000 ya no se les puede hacer nada. Es decir, es un wild card, pero que ha ocurrido con anterioridad en Rusia y en esta Rusia, que todavía no conocía el McDonald's, que todavía no conocía Apple, que todavía no conocía, bueno, todo lo bueno y malo que tiene Occidente, digamos. Última pregunta. Sí. Bueno, primero un comentario que me pareció genial lo que sacaste de Navalny, porque además pienso que se ha hablado poco, he escuchado un poco en estos días del rol que podría jugar Navalny y cómo queda en todo este conflicto. Dos preguntas que no tienen nada que ver una con la otra. La primera es, ¿por qué, en la opinión de ustedes, por qué considerarían que, lo mencionaron hace un ratito, este coqueteo de la izquierda latinoamericana con un gobierno que está en la vereda del frente, como el gobierno de Putin, ¿por qué podría estar sucediendo? Por un lado. No lo entienden, no lo saben, si ese es el punto. Somos tres, entonces, con mucho. Y la otra es, me parece muy llamativo que en este conflicto las empresas están jugando un rol sumamente activo. Creo que yo sepa, no es una cosa que haya pasado de esta manera. ¿Cómo ven ustedes, a raíz, no necesariamente con Putin y con el conflicto actual, sino cómo ven ustedes el rol que están jugando las empresas en sancionar y condenar este tipo de actividades en otra eventual? A ver, es que están volviendo a lo que las empresas o lo que el capitalismo temprano del siglo XVIII hacía con absoluta libertad. Hoy día es difícil de creerlo, pero empresas como la Honorable Compañía de las Indias Orientales Británicas tenía un patrimonio que era superior al presupuesto estatal del Reino Unido, digamos, después de 1707. La Compañía de las Indias Orientales administraba un ejército de 1.400.000 soldados en África, o sea, en la India. Tenía una marina que era equivalente a la Royal Navy. De hecho, cuando Higgins manda a Álvarez Condarco a comprar buques a Inglaterra, le dice que compre buques de la Compañía de las Indias Orientales y no de la Marina Inglesa, digamos, porque eran de mejor calidad. Lo mismo con la VOC, la Compañía de las Indias Orientales holandesa, la compañía explotadora de la bahía de Hudson, y podríamos seguir latamente. Hubo un extenso periodo de tiempo que es trabajado brillantemente por Mearsheimer en un trabajo que se llama The Empires of... No es Mearsheimer. Bueno, un libro que se conoce The Empires of the Weak, de cómo precisamente Occidente construyó sus enormes imperios coloniales desde la debilidad de los estados iniciales tempranos. Y la forma fue a través de la externalización y la privatización de los imperios. Es escalofriante, digamos, ver cómo funcionaba. Uno descarga, digamos, la historia de la Compañía de las Indias Orientales Británica y, bueno, que dura hasta el Gran Motín Indio de 1857, cuando Gran Bretaña como Estado la indexa, digamos. Pero el nivel de poder que alcanzó fue descomunal. Lo que vemos hoy día es relevante, pero es un pálido reflejo de una época en que una empresa podía enfrentar un país y ganarle, digamos. Y un país europeo.
Y en el caso de la izquierda latinoamericana, bueno, simple ignorancia. Es una inercia del compromiso ya a estas alturas emocional con Rusia, que no comprende que esta Rusia es la Rusia ancestral, es la Rusia de la geopolítica clásica rusa, de la carrera hacia las aguas calientes, de la construcción de fronteras defendibles, de la apertura de redes, de la dualidad de la relación con Europa. Aquí nosotros vemos aparecer la imagen de Pedro el Grande, la imagen de Catalina la Grande en la Guerra de los 7 Años, es decir, una Rusia que admira profundamente a Occidente, al racionalismo, a la ciencia. Un Pedro el Grande que construye la Venecia del Norte, digamos, San Petersburgo. Se va de Moscú, digamos, la capital, la bisagra con la estepa, con la Horda de Oro, digamos, y se va a la bisagra con Holanda, con Europa occidental. Pero también la Europa que los ha invadido y los ha dañado y los ha demolido docenas de veces. Carlos X en Poltava, antes que eso incluso las Cruzadas del Norte, la misma Guerra de los 7 Años, la invasión napoleónica, las invasiones alemanas durante las 2 guerras mundiales. Es decir, tienen una profunda admiración y un miedo cerval histórico a Europa occidental. Y, bueno, otro elemento, no son ni han sido jamás una democracia. Aristóteles y Platón, Santo Tomás, John Stuart Mill, no corren allá. El que corre es Iván IV, digamos. Iván es terrible, digamos. Y, sí, complementando lo que señalas tú, claro, también para explicar ese apoyo, esa admiración, yo creo que también opera esta lógica del juego de suma cero, ¿no? Lo que pierde mi enemigo, lo gano yo, ¿no? Es decir, y si consideramos que un enemigo, ¿no es cierto?, son los Estados Unidos, y supuestamente Estados Unidos en realidad está detrás de todo esto, orquestando, maquinando todo esto, y además, si nos situamos en la retórica de que también ha cometido crímenes y horrorosos y diversas intervenciones, etcétera, es parte, obviamente, ¿no es cierto?, también de un argumento. Bueno, todo lo que pierda, en este caso Estados Unidos, o hablemos en términos más generales, Occidente, es una ganancia para nosotros. Esa es una lógica, ¿no es cierto?, que da la impresión que está instalada desde la Guerra Fría, ¿no es cierto? Es muy de Guerra Fría, ¿no? Es absolutamente Guerra Fría, pero parece que no hubiesen pasado décadas y que todavía se mantiene más o menos intacta esa lógica de celebrar todo lo que pierda a quien considero yo que es mi adversario. Tomás. También, perdón, el tema de las empresas. En realidad, las empresas están respondiendo a lo que están haciendo sus gobiernos. No es que lo hagan de feliz y de mundo propio, sino que el colocarse en contra de las medidas que está procurando hoy día la Unión Europea y Estados Unidos es una pena máxima en la vuelta, digamos. También hay que notar así. Bueno, y el otro... No son tontas, digamos, ¿saben? Exacto. Saben de que puede perder mucho más de lo que están dejando ganar. No, y Rusia no es un gran mercado occidental, es decir, Rusia no es parte considerable de las ganancias de Apple o de la Coca-Cola, digamos. O sea, en ese sentido mucho más relevante es China, digamos, pero... Hay que ver, digamos, aquí lo que le pasó a Carduco con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, si el día de mañana quiere colocar sanciones sobre su empresa, las va a colocar. O sea, por no acompañarlo, va a inventar alguna cosa, y eso es sumamente grave. Yo creo que ninguna empresa está dispuesta a correr eso. No, por supuesto. Bueno, el caso Carduno es un poquito más complejo, un poquito más, digamos. Y a eso podríamos agregar, a propósito de las empresas, el hecho de la imagen corporativa, ¿no? Que hoy día para grandes compañías tiene una relevancia central, ¿no? Y no quieren perder esa partida, ¿no? Y por lo tanto... Más informado, más involucrado, que le exige a la empresa, yo espero que tenga una postura en una cosa como esta. O sea, imagínate en la guerra entre Android y Samsung y Apple, ver a Putin ya sea con un Galaxy o con un iPhone. Digamos, puede ser demoledor para el que esté en el lado equivocado de la balanza, digamos. Tomás, Fernando, la verdad que ha sido un gusto conversar con ustedes, llevamos más de 1 hora, yo me quedaría 1 hora más también, pero no es posible. Sabemos también que por la coyuntura internacional ustedes son muy demandados también por medios nacionales, así que agradecemos también el que se hayan tomado el tiempo para conversar con nosotros. Y por último, esto es algo que siempre hacemos con nuestros invitados, ya que la audiencia le interesa bastante. Si tienen alguna recomendación, algún documental, libro, película, puede ser de este tema u otro, ¿alguna recomendación?
No sé. A ver, bueno, aquí tengo este libro. Es, la verdad, una biografía de este sujeto cuyo nombre es Eduard Limonov. Es un ciudadano ruso que nace en la época soviética y luego recorre un poco el mundo, pasa por Nueva York, por París, etc. El autor no es historiador, él es un escritor francés, pero al final del libro describe la Rusia post-soviética de muy buena forma, muy magistralmente. Me parece que es muy interesante, muy entretenido. ¿Cuál es el nombre del libro y el autor? Que se les fue por ahí. El autor es Emmanuel Carrer y el libro es Limonov. Y tiene finalmente algunas reflexiones sobre Putin, y me parece que describe de muy buena forma al presidente Putin. Este libro debe ser del año 2010, quizá un poco antes después, por lo tanto ya tiene unos 10 años de vigencia, pero me parece que lo hace muy acertadamente. Y si puedo agregar lo siguiente, para entender lo que fue el Euromaidán, que se mencionó al comienzo, es decir, esta revuelta contra el presidente prorruso Yanukovych el año 2014, hay un documental en Netflix que se llama Winter on Fire. No sé cuál es la traducción exacta al español, quizás. No, yo también la conozco como Winter of Fire, pero... Bueno, si ponen Winter on Fire seguro que lo van a encontrar, que es una documentación que tiene imágenes también bastante crudas que nos muestra el enfrentamiento que hubo entre el gobierno, el Estado prorruso, todavía en ese momento bajo Yanukovych, y la ciudadanía ucraniana que salió a las calles a manifestarse contra este presidente prorruso. Fernando. El libro Van Herpen, digamos, Putin's Wars, donde hay un análisis sistémico, digamos, en la mediana duración, digamos, de cómo se va perfilando la aproximación rusa a la guerra contemporánea, reconociendo pragmáticamente que ya no tienen el poder nacional de la Unión Soviética, compensándolo con otros factores, guerra híbrida, ciberguerra, velocidad, decisión, etc. Cómo construyen una herramienta. No se echan a llorar sobre la gloria perdida, sino que por el contrario se adaptan al escenario y demuestran una flexibilidad brillante. Lo que tiende a confirmar nuevamente las protestas de los militares profesionales rusos respecto a una guerra que, como alguien dijo alguna vez, digamos, esta fue una conquista demasiado lejos, digamos, para Putin. Bueno, muchas gracias nuevamente, Fernando Tomás. Esperamos tenerlo quizá en una próxima oportunidad. Por favor. Muchas gracias por la invitación. Ojalá no tan pronto, porque significa que la cosa se está poniendo mala, pero tenerlo en una próxima oportunidad. Y muchas gracias también a quienes lo están viendo.